¿Me veis? ¿Me oís? Buenas tardes. Hola. No tengo respuesta. Espero que sí, que me podáis oír bien y que me veáis. Hola, hola Juan. Buenas tardes. Bueno, ya veo que por lo menos se me oye y se me ve. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Juan. Gracias por informarme porque, claro, yo me veo y me oigo, pero no sé si vosotros también me oís y me veis bien, aunque hemos hecho unas pruebas antes de conexión, pero bueno, siempre me gusta confirmarlo con vosotros. Bueno, pues bienvenidos, soy Bárbara Fernández, soy tutora vuestra de algunos máster que se imparten en CUP, dependiendo del máster tienen una nomenclatura u otra. Y bueno, soy licenciada en Derecho y soy especialista en protección de datos. En la clase en la conferencia esta que os voy a impartir hoy, me gustaría hablaros sobre un tema que es de la evaluación de impacto en la protección de datos. ¿Vale? Es un tema nuevo que va a entrar en vigor ahora con la entrada en vigor, perdón por la reiteración, del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este Reglamento Europeo, supongo que sabéis, va a entrar en vigor el día 25 de mayo de este año, ¿vale? Se publicó en el 2016, pero entra en vigor ahora, el 25 de mayo. Entonces, una de las cuestiones que se va a tener que implantar a partir de ahora, el 25 de mayo, es esto, es la evaluación de impacto en la protección de datos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Es una materia un poco densa, pero bueno, yo la he aligerado bastante para poder tener una conferencia de una hora y que os hagáis una idea general de exactamente qué es lo que se va a pedir y más o menos cómo se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo veremos en profundidad a partir del 25 de mayo porque estoy ahora elaborando un nuevo material para que lo tengáis todo disponible a partir de esa fecha, donde se incluirán lo que vamos a ver ahora de las evaluaciones de impacto y todas las modificaciones que va a conllevar pues, la entrada en vigor de este reglamento, ¿vale? En el caso de España es un reglamento europeo, por lo cual su aplicación es en toda Europa, ¿vale? En el caso de España se está ahora mismo tramitando la Ley de Protección de Datos adaptada al reglamento, está en el Congreso, ha pasado el primer filtro, pero todavía no ha sido promulgada, por lo cual no tenemos ley, pero como sabéis los reglamentos europeos entran en vigor y son de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea sin necesidad de transposición a una ley. O sea que a partir del 25 de mayo este reglamento va a operar tranquilamente, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que eso que en CP yo ya estoy elaborando el material se va a cambiar y que uno de estos apartados será la evaluación. Las evaluaciones de impacto, bueno, pues vamos a ver un poco en qué consisten, ¿vale? ¿Qué es esto de la privacidad desde el diseño? Voy a deciros qué metodologías se pueden utilizar para hacer una evaluación de impacto y luego un pequeño resumen. Buenas tardes a todos los que os vais incorporando. Si tenéis algún problema de audio o de vídeo, nos avisáis, ¿vale? Respecto a las preguntas, me es un poco indiferente si queréis interrumpir o si queréis esperar al final, porque hay cosas que las voy a ir explicando y luego más adelante las voy a detallar más. Entonces, bueno, si queréis, para no ir adelantando acontecimientos, esperáis al final y al final pues dejamos 5 minutillos o así para dudas que tengáis. Y si hay algo concreto, bueno, lo escribís y ya está. Os lo contesto sobre la marcha y si es algo que vamos a ver más adelante, pues os lo digo y ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar diciendo qué es una evaluación de impacto, ¿vale? ¿Qué se puede entender por una evaluación de impacto según el reglamento?
Lo más importante es que una evaluación de impacto se debe considerar como una herramienta, ¿vale? Es una herramienta donde que se utilizará para valorar las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos que estamos llevando a cabo, ¿vale? Una herramienta entendida como un conjunto de instrumentos que utilizamos para desempeñar nuestro trabajo de tratamiento, ¿vale? Esos instrumentos son una serie de documentos, una serie de análisis y una serie de estudios que se tienen que llevar a cabo para hacer lo que es la evaluación de impacto, ¿vale? Por lo cual es una herramienta. Que esta herramienta requiere una serie de características y que las características más importantes, o las que yo considero que debéis de tener siempre presente a la hora de realizar o de ver una evaluación de impacto es, en primer lugar, que deberían de hacerse de forma previa, ¿vale? Hay que hacerse de forma previa o de forma paralela a el proyecto que se vaya a llevar a cabo, ¿vale? Hay que hacerlo de una manera previa porque así podremos establecer las bases. Si lo hacemos a posteriori nos va a llevar muchísimo más trabajo el hacer la evaluación de impacto que si lo hubiésemos establecido desde la base. ¿Qué también es importante? Bueno, pues que en este momento previo se haga una identificación y una clasificación de la información que vamos a tratar para identificar qué y quién va a tener acceso a esos datos personales, ¿vale? Entonces, sería importante desde el principio hacer una evaluación y ver una identificación de qué es lo que vamos a tratar. Y otro punto a tener en cuenta es que esta evaluación debe ser un proceso sistemático, es decir, hay que establecer un procedimiento y ese procedimiento debe ser un procedimiento concreto, de manera que esta evaluación podamos repetirla y hacerla en otros momentos, ¿vale? Entonces, sería importante hacer un proceso sistemático con una documentación concreta, con una guía que nos marque las pautas para irla haciendo y que sea, pues como os comento, un procedimiento exacto, ¿vale? No ir, digamos, improvisando, sino que esté todo establecido y protocolizado, perdón. ¿Por qué es importante la privacidad hacerla desde el diseño? ¿Por qué es importante hacer la evaluación desde el diseño de un proyecto? Bueno, pues, por ejemplo, si una empresa quiere hacer, vamos a poner quiere abrir una nueva línea de negocio, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer la evaluación desde el principio? Porque esta evaluación desde el principio nos va a marcar las pautas en las cuales tiene que desarrollarse esa implementación de esa nueva línea de negocio, ¿vale? Entonces nos sentaremos en la mesa junto con el departamento financiero, junto con el departamento legal, junto con el departamento que vaya a llevar a cabo este proyecto y entonces entre todos podremos establecer las bases y podremos tener en cuenta qué tratamientos se van a utilizar, qué es lo que puede afectar a la protección de datos y desde ahí tomar las medidas adecuadas para evitar los riesgos que pueda conllevar ese tratamiento, ¿vale? Ese establecimiento de ese nuevo proyecto. Si queremos abrir una nueva línea de negocio, por ejemplo, que sea todo a través de venta online, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues saber desde el principio qué riesgos tenemos y cómo podemos afrontar, ¿vale? Eso lo haremos a través de la evaluación de impacto. Evidentemente esto es complicado hacérselo llegar a las empresas consideran, bueno, ahora quizá un poquito más, pero hasta ahora las empresas no le dan ningún tipo de importancia al tratamiento de datos, no consideraban que fuese importante y no son conscientes de hasta qué punto esto puede influir, ¿vale? Si una persona quiere establecer negocios con una empresa, es importante que esa empresa ofrezca garantías, ofrezca una confianza, ¿vale? Pues todo esto lo podemos
vender, entre comillas, como un valor añadido a nuestra empresa si ofrecemos una garantía de que se han hecho una evaluación de impacto, que somos responsables con los datos que manejamos, si tenemos todos los procedimientos del tratamiento de datos, los tenemos todos vigentes y según la normativa, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que las empresas lo vean como un valor más, como algo importante y como algo a vender al resto a sus clientes, y no que lo vean como un trabajo, como un fastidio, perdonad por la expresión, a la hora de establecer todas las implementaciones y toda la regulación respecto del tratamiento de datos, ¿vale? Entonces, como os comentaba, si lo hacemos desde el principio, será mucho más fácil y se podrá hacer una evaluación y un tratamiento de los datos y de los riesgos mucho más fácil, ¿vale? Que si esperamos a tener ya el tratamiento, el proyecto ya en funcionamiento, ¿vale? Bueno, la regulación de las evaluaciones de impacto se encuentran en el reglamento que se comenta del Reglamento Europeo, que entra en vigor el 25 de mayo, en el artículo 35, ¿vale? Os voy a leer exactamente lo que pone, y es que cuando sea probable que un tipo de tratamiento en particular se utiliza nuevas tecnologías por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento deberá realizar una evaluación de impacto antes de llevar a cabo las operaciones, ¿vale? Lo que se estaba diciendo, hay que hacerlo con carácter previo, o sea, sé lo que viene diciendo la privacidad desde el diseño. Responsable del tratamiento. Os he puesto un asterisco para recordaros que era el responsable del tratamiento. Os recuerdo que el responsable es la persona física o jurídica que es la que va a decidir sobre ese tratamiento, sobre el contenido y el uso y para qué se va a hacer ese tratamiento de datos, ¿vale? Esto os lo recuerdo, que los que estáis estudiando ahora o los que habéis pasado ya la asignatura, es un pequeño recordatorio, ¿vale? Esa es la persona que se va a hacer responsable y que es la que tiene que llevar a cabo la evaluación de impacto, ¿vale? Por lo cual, ¿qué es lo que podemos ver? Respecto a la naturaleza, alcance, contexto y fines, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y entonces, esta definición nos establece que hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta para la evaluación de impacto. Es decir, cuando se usen nuevas tecnologías, ¿vale? O esas tecnologías tengan nuevas aplicaciones. Y otro punto a tener en cuenta a la hora de la evaluación de impacto es que sea un alto riesgo, ¿vale? Estos dos factores son fundamentales y hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Qué es un alto riesgo? Bueno, el alto riesgo no está definido en ningún lado, pero atendiendo a que un riesgo es la proximidad de un daño, podamos sufrir un daño, pues un alto riesgo es cuando esa proximidad de daño real se materializa y lo que tiene es unas consecuencias muy graves para las libertades y derechos de las personas, ¿vale? Entonces, aquí habría que tener en cuenta tanto la probabilidad de que se materialice este riesgo como la gravedad del riesgo, ¿vale? Probabilidad que hay que tener siempre en cuenta porque puede ser una probabilidad remota. Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina y estoy yo sola, tengo un sistema de vigilancia, además tengo una alarma, tengo la puerta con 35 candados, mi ordenador solamente se puede acceder a través de una clave muy compleja. En fin, si tengo todos los impedimentos habidos y por haber para que haya algún tipo de daño, algún tipo de fuga, la probabilidad evidentemente será mínima, será un 1%, ¿vale? Si yo trabajo en una oficina donde no tengo las puertas cerradas, donde el ordenador no tiene clave,
donde todo el mundo puede acceder a lo que quiera, evidentemente la probabilidad de que un riesgo se materialice es altísima, ¿vale? Eso sería un alto riesgo. Entonces, tenemos que evaluar, o sea, en la evaluación de impacto lo que tenemos que ver es qué probabilidades hay de que los riesgos posibles se materialicen, ¿vale? Tendríamos que hacer un listado de todos los riesgos que nosotros consideramos que pueden producirse y ver qué probabilidades existen de que esto ocurra, ¿vale? Por lo cual no es solamente utilizar nuevas tecnologías, es también valorar el riesgo. Os he puesto aquí un ejemplo, ¿vale?, de lo que habría que hacer en una valoración de riesgo. Por ejemplo, yo os he puesto aquí un potencial escenario de riesgo, ¿vale? Este es un ejemplo simple para que os hagáis una idea. Es un potencial escenario de riesgo, bueno, pues sería el acceso a no autorizado a los datos personales. Que os comento, ¿no? Si yo tengo mi ordenador sin ninguna clave ni nada y aquí puede ponerse a traspear cualquiera. Bueno, pues evidentemente la gravedad es una gravedad alta, es un 4. La probabilidad, yo le he puesto un 2, ¿por qué? Porque yo trabajo sola, ¿vale? Entonces, existe la probabilidad de que esto suceda, pues porque no tenga la puerta cerrada o lo que sea, cualquiera pueda acceder, ¿vale? Esto es un ejemplo básico de lo que habría que hacer. Evidentemente, aquí en los potenciales escenarios de riesgo habría que poner absolutamente todos los que se nos puedan ocurrir, todos y más, ¿vale? Y luego aquí es un pequeño gráfico para que visualmente tengamos claro que los puntos marrones y rojos, pues contra más lejos mejor, ¿vale? Como os comentaba, si la probabilidad es muy baja de que esto ocurra, pero el riesgo es alto, tendríamos que asumirlo, ¿vale? Porque evidentemente no se pueden evitar todos los riesgos. Es materialmente imposible valorar todos los riesgos y evitar todos los riesgos. Vamos, seríais tremendamente eficaces si esto fuese así, pero bueno, no es posible, ¿vale? Siempre va a quedar un riesgo residual, siempre va a quedar ahí algo que va a ser imposible de evitar. Vale. ¿Cuándo hay que hacer una evaluación de impacto? ¿Cuándo es preciso, según el reglamento europeo, hacer una evaluación de impacto? Bueno, pues como os he comentado, siempre que un tratamiento entrañe un alto riesgo sería importante. 3 apartados o 3 puntos clave que nos establece el reglamento que hay que hacer una evaluación de impacto sí o sí, ¿vale? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se hace una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales, es decir, cuando se hace generalmente cuando se hace una elaboración de perfiles, ¿vale? ¿Esto cuando ocurre? Bueno, pues hay empresas que se dedican a, según tu navegación por internet, bueno, el tema famoso de las cookies, según tu navegación por internet, según tus gustos, ellos van haciendo una elaboración de tu perfil y el perfil de otras personas y entonces te van guiando, digamos, hacia temas que pueden ser de tu interés. Esas son empresas de elaboración de perfiles y esas empresas se dedican a una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos de las personas, de aspectos personales, ¿vale? Entonces, esas empresas deberían hacer una evaluación. ¿Cuándo más también es necesario? Es necesario hacer una evaluación cuando se hacen tratamientos a gran escala. A gran escala, lamentablemente, el reglamento tampoco nos dice qué se debe considerar por gran escala, ¿vale? No nos da una definición, pero sí es cierto que nos facilita unas variables a tener en cuenta para poder considerar que es gran escala. Estas variables a tener en cuenta es la cantidad y el tipo de datos que se van a tratar y el número de personas que se pueden ver afectadas por estos tratamientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso pone tratamiento a gran escala de las denominadas categorías especiales de datos.
Las categorías especiales de datos son lo que veníamos manejando hasta ahora en la Ley de Protección de Datos como los datos sensibles, ¿vale? ¿Os acordáis? Bueno, pues son aquellos datos relativos a la edad, a la salud, a la biología, a la raza, ¿vale? Todo eso son los datos sensibles que ahora se ha redenominado en categorías especiales de datos. Bueno, pues os estaba comentando que lo de gran escala se puede considerar, por ejemplo, una gran escala es en una provincia donde solamente hay un hospital, que es donde va toda la provincia. Bueno, pues esos datos relativos a la salud de toda la población de esa provincia, evidentemente entraría un tratamiento a gran escala. ¿Por qué? Porque son muchísimos datos, o sea, son los datos de toda la población de una provincia. Entonces, mirando el número de personas que pueden verse afectadas si existe algún tipo de fuga o algún tipo de problema con los datos, evidentemente se verían afectados toda la provincia, por lo cual, o aunque haya 2 hospitales, me da igual, ¿vale? El número de personas afectadas sería un número muy importante, por lo cual efectivamente se podría considerar un tratamiento a gran escala, ¿vale? El tercer caso en el cual debe realizarse una evaluación de impacto es la observación sistemática, otra vez a gran escala, de las áreas de acceso público, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues es relativo a todo lo que es la videovigilancia, ¿vale? Videovigilancia en accesos, en áreas de acceso públicos, en centros comerciales, transporte público, todo eso es un tratamiento que se hace a gran escala. ¿Por qué? Porque imaginaos la cantidad de gente que puede pasar por el metro o por una estación de tren o coger un autobús. Entonces, si hay una observación de las personas que utilizan este medio, evidentemente sería a gran escala porque se recogen una cantidad de datos inmensa y además en relación a la población, bueno, pues es un número considerable, ¿vale? Como os comentaba, ¿qué ejemplos hay de gran escala? Bueno, pues el del hospital que os he dicho, el del transporte público, por ejemplo también, por ejemplo, cuando son datos que llevan a cabo el tratamiento unos servicios de telecomunicaciones, ¿vale? Evidentemente hay un tratamiento a gran escala. También sería un ejemplo que os podría valer, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones, una empresa de teleoperador, ¿vale? De cualquier teleoperadora de telefonía móvil, evidentemente trata un número ingente de datos, por lo cual sería un tratamiento a gran escala, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Vale, como el reglamento no establece una lista cerrada, ¿vale? Simplemente da esas pinceladas de en estos 3 casos sí hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que las autoridades de control vienen obligadas a hacer unas listas. Tienen que hacer unas listas en las cuales incluyan toda una serie de tratamientos en los cuales será necesario realizar una evaluación, ¿vale? Estas listas tampoco van a ser cerradas 100%, por lo cual, bueno, serán unas listas que nos servirán de referencia en unos casos concretos en los que sí que habrá que hacer una evaluación de impacto. Pero también estas autoridades de control, por ejemplo, en España estamos hablando de la Agencia Española de Protección de Datos, estas autoridades de control también deberán de hacer una lista diciendo qué tratamientos no van a requerir una evaluación de impacto de ninguna manera, ¿vale? Por lo cual nos pueden facilitar bastante el trabajo, ¿no? Si vas a una lista y ya te viene si lo tienes que hacer o no, el tratamiento que quieres llevar a cabo, si tienes que hacer
la evaluación de impacto, o si ahí no aparece en la lista, te vas a la lista en las que no haya que hacer una evaluación de impacto, a ver si ahí viene el tratamiento, ¿vale? Por tanto, podríamos hablar de que existen 3 niveles de profundidad para ver hasta qué punto, o sea, para comprobar si hay que hacer o no hay que hacer una evaluación de impacto. Estos 3 niveles son los que, como os comentaba hasta ahora, el primer nivel sería eso. Primero, me voy a la lista en la que dice que no tengo que hacer una evaluación de impacto. Y busco. ¿Viene el tratamiento que yo quiero hacer como que no hay que hacer una evaluación de impacto? Perfecto, hasta aquí hemos llegado. ¿No aparece en esta listado? Me voy a la lista en la que dice que sí hay que hacer una evaluación de impacto. Lo busco. ¿Mi tratamiento tiene que hacer evaluación? Pues directamente sí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si el tratamiento que yo quiero llevar a cabo no aparece ni en una lista ni en otra, me puedo ir a un segundo nivel para ver si efectivamente tengo que hacer una evaluación. ¿Cuál es este segundo nivel? Bueno, pues las 3 causas que hemos visto antes, ¿vale? Cuando haya una evaluación sistemática y exhaustiva de la elaboración de perfiles, ¿vale? O cuando se trate en categorías especiales de datos o datos sensibles hasta ahora, o cuando se observen o se sigan de manera sistemática los datos de las zonas de acceso público, ¿vale? Me voy a mirar estas 3 opciones y si el tratamiento que yo quiero llevar a cabo tampoco encaja en ninguna de estas, pues ya me tendría que ir a un tercer nivel para ver si efectivamente mi tratamiento se incluye o no se incluye en la evaluación de impacto, ¿vale? Este tercer nivel se va a distinguir en cuatro bloques, digamos. Por un lado está la naturaleza, por el otro el alcance, el contexto y los fines. ¿Qué hay que mirar en cada uno de ellos? Bueno, pues la naturaleza lo que hace referencia es a las características esenciales del tratamiento. Es decir, ¿qué tipos de datos se van a tratar? ¿Vale? Tenemos que ver si realmente son unos datos que entrañan un alto riesgo, su mal uso o su fuga o su pérdida, ¿no? Todos los riesgos que podamos considerar del tratamiento. Si los riesgos se materializan, si puede haber un daño, un alto riesgo, entonces tenemos que ver qué tipos de datos se van a tratar. Es decir, si se tratan de manera prioritaria, ¿vale? Si la empresa donde yo trabajo y el tratamiento que va a hacer es prioritariamente de datos de categorías especiales, ¿vale? Por ejemplo, un colegio, ¿vale? ¿Qué datos trata un colegio? Bueno, pues datos de categorías especiales, ¿vale? Con menores. Bueno, más que menores, vamos a cambiar el ejemplo. El ejemplo lo voy a dejar para los datos de personas en situación de vulnerabilidad, que la vulnerabilidad sí que son los menores y los discapacitados. Ahí sería, por ejemplo, un colegio. Si se tratan datos de categorías especiales, bueno, pues con cualquier centro de salud trataría datos de categorías especiales, ¿vale? Si se tratan datos a gran escala, lo que hemos comentado antes, si hay un teleoperador, ¿vale? Está tratando datos a gran escala porque tiene miles de datos de personas a los que llama. ¿Vale? Pues si se lleva a cabo un seguimiento exhaustivo de las personas, si se combinan diferentes conjuntos de datos, o si la base de legitimación del tratamiento se sustenta en el interés legítimo, ¿vale? Hay distintas bases de legitimación del tratamiento. A partir del 25 de mayo, cuando entra en vigor el reglamento europeo, los tratamientes de datos tienen que estar justificados, ¿vale? Tiene que ponerse lo que es el registro de actividad,
hay que establecer por qué estoy tratando esos datos, qué derecho, digamos, tengo yo a tratar esos datos. Bueno, pues esa es la legitimación del tratamiento. Existen distintas legitimaciones, como son, por ejemplo, un contrato entre las partes, ¿vale? Pues si yo firmo un contrato con un banco, porque contrato una hipoteca o porque contrato una cuenta bancaria, ese contrato legitima al banco a tratar mis datos, ¿vale? Por ejemplo. Pues porque el responsable venga obligado por la ley, es otra manera de legitimación, o porque haya un interés vital para el interesado, ¿vale? Si yo tengo un accidente de tráfico y me llevan al hospital, evidentemente hay un interés vital en acceder a mis datos y en tratar mis datos de mi nombre, mi apellidos, mi grupo sanguíneo, todos los datos que precisen, ¿vale? Ahí hay un interés vital para el afectado, para el interesado, ¿vale? O si hay un interés público, también está la legitimación. Bueno, pues si de manera prioritaria y si mis datos, o sea, si ese tipo de datos se van a tratar, también sería una causa para realizar una evaluación de impacto, ¿vale? ¿Que no es por la naturaleza? Bueno, pues vamos a ver el alcance, es decir, ¿qué consecuencias puede acarrear que se traten ese tipo de datos? ¿Vale? Por ejemplo, la toma de decisiones con efectos jurídicos. O si la consecuencia es una valoración de los riesgos crediticios. O si hay una exclusión de beneficios sociales o fiscales. Es decir, si por ejemplo hay una empresa que se dedica a la elaboración de perfiles, ¿vale? Y con los datos que va recopilando míos, se lo deja a una empresa de crédito para ver si me facilitan o no me facilitan un crédito, pues evidentemente ahí hay un riesgo, ¿vale? Porque eso va a afectar a mis derechos. Si hay una empresa que a través de mis gustos, a través de la elaboración de perfiles que vaya haciendo, toda la información que recopile sobre mí se la facilita a una empresa que yo estoy interesada en entrar a formar parte de ella por lo que sea y me discriminan por los datos que esta otra empresa les ha facilitado sobre mí, eso tiene efectos jurídicos sobre mí, ¿vale? Por lo cual, este tratamiento de datos evidentemente debería tener una evaluación de impacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el impacto en este caso es un riesgo para mí, es un perjuicio a mi persona, ¿vale? Si los datos que estamos tratando no tampoco conllevan, el alcance tampoco es importante, habría que mirar si el contexto del tratamiento, es decir, las circunstancias, o dicho de otra forma, o otra pregunta es con qué medios se van a utilizar para ese tratamiento, ¿vale? Habría que mirar si ese tratamiento que nosotros queremos hacer implica unos medios, pues por ejemplo el uso de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, unas tecnologías que impliquen una invasión especial de mi privacidad, ¿vale? O que ese uso de tecnologías también haga que tenga diversos responsables del tratamiento o que haya transferencias internacionales, ¿vale? Por ejemplo, si transferencias internacionales es fuera de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, se me está ocurriendo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de usos de nuevas tecnologías
que puedan conllevar el hacer una evaluación de impacto. Si yo, por ejemplo, trabajo en un hotel, ¿vale? Y el hotel está considerando el hacer una oferta o una opción de todo incluido, y ese todo incluido va con una pulsera, ¿vale? Las típicas pulseritas estas que te ponen cuando entras en un todo incluido. Y esta pulsera, en vez de ser una pulsera normal, es una pulsera con geolocalización, ¿vale? Para que en cualquier momento en el hotel puedan ver dónde estoy, qué servicios estoy consumiendo, ¿vale? Y ello le facilite al hotel un estudio de los gustos y de las preferencias de las personas. Pues si, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza el spa, o realmente lo que están es en el bar de la piscina, ¿eh? En ese caso, el uso de las nuevas tecnologías además conllevaría una invasión de la privacidad de la persona, porque estaría todo el rato fiscalizada para saber exactamente dónde está. Pero hoteles que te ponen una pulserita, evidentemente te estás geolocalizando, o sea, se están haciendo un uso de la tecnología que es invasiva para mi privacidad, ¿vale? Porque al hotel realmente no le interesa si yo estoy mucho rato en mi habitación o en cualquier otra parte, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estos casos sí que habría que hacer una evaluación de impacto. Como tendríamos que hacer una evaluación de impacto según el contexto, pues ya está, nos pondríamos a realizarla. Si tampoco tuviésemos que hacer una evaluación según esto, bueno, pues tendríamos que ver si los fines del tratamiento, es decir, para qué van a utilizarse mis datos, si esto sí que nos indica si habría que hacer una evaluación de impacto o no, ¿vale? ¿Cuáles son las finalidades, por ejemplo, del tratamiento? Pues la que os digo, ¿no? Una toma de decisiones, la elaboración de perfiles, si se hace un análisis predictivo del comportamiento de la gente, todos los que se vayan a hacer una prestación de servicios relacionados con la salud y todos los que vayan a observar a personas. En estos casos sí que habría que hacer una evaluación de impacto, ¿vale? Si tampoco vemos que nuestro tratamiento entre dentro de ninguna de estas finalidades, pues evidentemente no tendríamos que realizar una evaluación de impacto, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que es esto del análisis predictivo y la elaboración de perfiles, bueno, pues el ejemplo que se me viene a la cabeza y que además es el que todos conocéis y que todos habéis estado oyendo últimamente en las noticias es, bueno, pues todo el problema este que ha habido con Facebook, ¿verdad? Facebook, bueno, pues parece ser que le compró WhatsApp, hizo un uso indebido de los datos de WhatsApp, y además es que esos datos los vendió a una empresa, que esta empresa lo que se ha dedicado es hacer una elaboración de perfiles y hacer un análisis predictivo del comportamiento, ¿vale? Por lo cual, según dicen, esto ha influido en las elecciones de Estados Unidos y, bueno, ha tenido otra serie de consecuencias, ¿vale? Para que os hagáis una idea de hasta qué punto efectivamente es un riesgo que los datos que nosotros manejamos y los datos que nosotros vamos a tener que hacernos cargo de ellos como responsables del tratamiento o como personas encargadas del tratamiento de una empresa, es importante que se cuiden, y se cuiden en exceso precisamente para evitar toda esta serie de cosas, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, ¿quién tiene que llevar a cabo esta evaluación de impacto? Como os he dicho, los responsables del tratamiento, es decir, las personas físicas o jurídicas que son las que deciden sobre ese tratamiento.
qué es lo que se va a llevar a cabo, ¿vale? El responsable lo puede hacer o bien solo o bien con el encargado del tratamiento, que el encargado del tratamiento muchas veces es el informático, ¿vale? O la persona de administración que va a llevar a cabo, que va a manejar esta base de datos. Esas son las personas que son las encargadas del tratamiento. Y he puesto aquí con la colaboración del delegado de protección de datos, si lo hubiere, pero no es exactamente con su colaboración, es con su asesoramiento, ¿vale? Porque un delegado de protección de datos, que eso será objeto de estudio dentro del nuevo material que os voy a facilitar a primeros de mayo para que veáis todas las novedades del reglamento. Vamos, que a partir de primeros de mayo todo lo que hemos venido viendo de la ley de protección de datos ya queda obsoleto. Hay que estudiarse ya lo del nuevo reglamento y ahí va a aparecer el delegado de protección de datos, ¿vale? Pero en este caso lo que me importa es que sepáis que el delegado de protección de datos no puede, bajo ningún concepto, hacer la evaluación de impacto. Simplemente puede asesorar al responsable del tratamiento sobre aspectos relativos a la evaluación, pero no puede hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, es el responsable que debe de asumir la elaboración y que asume la responsabilidad de haber hecho o de no haber hecho esa evaluación de impacto. ¿Qué tiene que tener una evaluación de impacto? Bueno, pues una descripción sistemática de las operaciones del tratamiento y de los fines para los que se recaban esos datos, ¿vale? También debe hacerse una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad, ¿vale? Es decir, ¿realmente necesito los datos que estoy cogiendo? ¿Realmente necesito poner una pulsera de geolocalización para un usuario del hotel con todo incluido? ¿Realmente es proporcional esta medida o puedo coger los datos de otra forma? Pues a través de cómo se viene haciendo normalmente, que es que cuando entres a un servicio, bien sea el restaurante, el spa, donde sea, que me digan el número de habitación, por ejemplo, ¿vale? Hay que evaluar si es necesario el dato que te va a aportar y si es necesario, si es proporcional, perdón, la medida que se va a poner en vigor para alcanzar los datos que tú quieras y para saber exactamente si ese dato es necesario y proporcional al tratamiento que quieras hacer, ¿vale? ¿Qué más es necesario? Bueno, pues hay que hacer una evaluación de los riesgos, ¿vale? Para los derechos y libertades de los interesados, ¿vale? Y hay que hacer una aproximación a las medidas que se van a poner de manifiesto, que se van a intentar implementar para hacer frente a esos riesgos, ¿vale? ¿Qué medidas, qué mecanismos se van a adoptar para evitar los riesgos y los daños que puedan producirse, ¿vale? Toda esta documentación que nosotros vamos a elaborar, toda esta documentación que se va a ir generando según los pasos que vamos a dar para hacer la evaluación de impacto, debe de quedarse a disposición de la autoridad de control, ¿vale? Todo esto generalmente se pone en un informe final, que es el que se va a dar a la empresa y es el que va a servir para que, si es necesario, la autoridad de control lo revise, ¿vale? Pero toda la documentación que nos ha venido sirviendo, digamos, de borrador, entre comillas, que es de donde hemos sacado todos los datos, todo eso también es necesario mantenerlo guardado junto con la evaluación de impacto, ¿vale? Para que la autoridad de control, si lo precisa, que pueda revisar. Por tanto, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido diciendo. Lo primero que hay que ver es, ¿entraña en alto riesgo? ¿Sí o no? ¿El tratamiento que yo voy a llevar a cabo puede entrañar en un alto riesgo? ¿Sí o no? Si no entraña en un alto riesgo, directamente no es necesaria una evaluación de impacto.
Si entraña un alto riesgo según los 3 niveles que hemos visto de profundidad, ¿no? Si entraña un alto riesgo porque aparece en la lista en la cual la agencia dice que sí que hay que hacer una evaluación, o si no aparece en la lista en la que dice que no, pero aparece luego porque es un seguimiento exhaustivo de las personas por videovigilancia, o porque se haga un tratamiento exhaustivo de datos especiales, ¿vale? En esos casos, pues sí hay que hacer. Que no, bueno, pues pasaríamos al tercer nivel, que como hemos dicho es el alcance, el objetivo y la finalidad. ¿Sí? Que de ninguna forma hay que hacerlo, pues hasta aquí ha llegado el tema. Que sí que hay que hacerlo, bueno, pues se haría una evaluación de impacto, y al hacer una evaluación de impacto tendríamos que tener en cuenta que existe la posibilidad de recabar la opinión de los interesados, ¿vale? Tú cuando vas a hacer una evaluación de impacto puedes valorar si te interesa que los interesados sepan que se va a hacer esta evaluación de impacto. Es decir, yo soy una empresa de telecomunicaciones, soy una empresa de telefonía y me interesa de cara a generar confianza en mis clientes que sepan que se va a llevar a cabo una evaluación de impacto de los riesgos o de los posibles riesgos en el tratamiento de datos personales. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Evidentemente, como estamos hablando de protección de datos, no voy a publicar el informe con todo, ¿no? Porque además esto le daría mucha información a las personas que quieran poner en riesgo mis datos, y aparte de que es innecesario, ¿no? Entonces, se pondrían, bueno, pues datos que se emitiría un informe, digamos, light o suavizado, para que los interesados, si quieren, pues por ejemplo, a través de la página web, puedan acceder a ese informe y ver qué medidas o qué formas, de qué formas se están protegiendo mis datos, ¿vale? Como os comento, no se va a poner todo y no se va a poner de una manera exhaustiva, porque claro, si llega, yo que sé, un hacker que le interesa todos los datos de Telefónica, de Yastel o de cualquier otro operador, evidentemente si tú haces una evaluación de impacto y dices, mira, mis riesgos son estos, pero yo los he protegido de esta forma, lo que estás haciendo es dar la información de cómo puede vulnerarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es de hacer un informe, como os comento, bastante general y genérico para generar confianza en los clientes, pero no dar información que pueda hacer sus datos vulnerables, ¿vale? Entonces es posible hacer esta recabación de saber si a los interesados, bueno, pues le interesa que se haga esta evaluación de impacto o no, o en fin, puede recabar información si lo consideras oportuno. Si no, no hay ningún tipo de obligación en hacerla, ¿vale? Una vez que se han llevado a cabo bueno, pues todos los pasos, habría que ver qué tipo de riesgo queda, ¿vale? Si queda algún riesgo o no. Porque las evaluaciones de impacto lo que sirven es, como os he comentado al principio, es una herramienta. Entonces, lo que te va a hacer es decirte, mira, yo estoy valorando todos los riesgos. Estoy viendo, desde el principio a la hora de establecer un proyecto, estoy viendo que se pueden dar el riesgo A, B y C, ¿vale? Para evitar el riesgo A, B y C, lo que voy a hacer es implementar las medidas JFK, ¿vale? Y eso va a hacer que mi riesgo disminuya considerablemente, o no, porque hay ocasiones en que aunque tú intentes poner todos los medios al alcance, bueno, pues la probabilidad de que suceda el riesgo sigue siendo alta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si una vez que ya has hecho la evaluación de impacto, evidentemente hay una serie de medidas que tendrás que implementar, ¿no? Que son aquellas que van a hacer que el riesgo disminuya. Bueno, pues el riesgo que quede una vez implementadas esas medidas es lo que consideramos como riesgo residual, ¿vale? Es un riesgo, como os he
comentaba antes, es prácticamente imposible mitigar todos los daños, mitigar todos los riesgos y dejarlo todo impoluto y a cero, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre va a existir, hay una probabilidad y siempre va a existir un riesgo. Pero si el riesgo que queda pues es poco probable que suceda o es un riesgo que no va a entrañar muchos daños a las libertades de las personas, bueno, pues se puede considerar un riesgo aceptable, ¿vale? Si es un riesgo aceptable, perfecto, hasta ahí la evaluación. Si no es un riesgo aceptable, ¿qué es lo que se recomienda? Si el riesgo es muy elevado y existe una alta probabilidad de que exista, que se materialice ese daño, ¿qué es lo que dice el reglamento? Bueno, pues lo que dice es que habría que hacer una consulta previa, ¿vale? Os pongo aquí. Habría que hacer una consulta previa a la autoridad de control, en este caso en España, a la Agencia Española de Protección de Datos, diciendo, mire, he hecho la evaluación, tengo estos riesgos, me pasa esto, he implementado estas medidas y ustedes qué me aconsejan, ¿vale? Y sería la autoridad de control la que podría orientar un poco al responsable de qué es lo que puede hacer. Antes de acudir a la autoridad de control, si existe la figura del delegado de protección de datos, debería de acudirse al delegado de protección de datos. Y ser el delegado de protección de datos el que previamente dé las pautas para mitigar o tratar de paliar estos riesgos. Si el delegado tampoco, pues entonces ya sí que habría que hacer una consulta previa a la autoridad de control, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer una evaluación de impacto? Bueno, pues el grupo del trabajo del artículo 29, perdón, que es una figura creada por la Directiva 95 que incluye a todas las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la Unión Europea, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea. Este grupo de trabajo del artículo 29 ha establecido pues este especie de ciclo, ¿vale? Que es el que dice qué itinerario debería desarrollar el proceso de evaluación de impacto, ¿vale? Tendríamos, bueno, pues una descripción del tratamiento que se va a llevar a cabo. Como os he comentado, evaluar si es necesario y proporcionar las medidas que se van a llevar a cabo y el tratamiento que se va a hacer. Hay que establecer qué medidas van a demostrar la conformidad con ese tratamiento, ¿vale? A partir del 25 de mayo es importante que sepáis que el consentimiento cambia, ya no vale el consentimiento tácito, como venía sirviendo hasta ahora a través de la Ley de Protección de Datos, sino que tiene que ser un consentimiento expreso y totalmente informado por parte de los clientes, de los usuarios. Entonces, tienes que demostrar esa conformidad, ¿vale? Hay que ver qué riesgos van a hacerse, qué medidas se van a implantar para paliar esos riesgos, documentarlo todo y bueno, hacer una supervisión de esa evaluación de impacto. Como os he dicho, la supervisión generalmente la hace el delegado de protección. ¿Cómo se hace esta evaluación de impacto? Bueno, pues como es un análisis de riesgos, lo más lógico y lo más normal y lo que se suele hacer es hacerlo mediante programas de gestión de riesgos, ¿vale? Existen diversos, yo os he puesto aquí dos, Madrid y una ISO, la ISO 27001 del 2017, que esta ISO pues establece las técnicas de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de la información y Madrid lo que sirve está para el sector público, ¿no? Para todas las acciones, pero que sirve perfectamente para hacer un análisis de riesgos a nivel privado, ¿vale? O sea, no habría ningún problema, se puede utilizar, se descarga a través de internet, es gratuito y está bastante bien, ¿vale? O sea, con esto serviría.
Por lo cual, como es un instrumento para gestionar los riesgos, la evaluación de impacto, pues habría que hacer un análisis, como os comento, de todos los riesgos que se nos puedan ocurrir y que pueden dañar el tratamiento de datos que estamos llevando. ¿Vale? ¿Qué ocurre si no hago una evaluación de impacto y debo hacerla? ¿Vale? O no se hace bien. No contemplo todos los riesgos o las medidas de implementación correctivas que establezco no son buenas. ¿Vale? Bueno, pues en este caso lo que ocurre es que estaríamos ante unos riesgos que no estaban detectados, lo cual no se han evaluado y no se han intentado corregir. Y si eso se materializa, bueno, pues evidentemente pueden traer unos daños considerables para las libertades y derechos de las personas, pero es que además puede incurrirse en una sanción por parte de la Administración, en este caso por la Agencia de Protección de Datos, que además el reglamento ha elevado considerablemente las sanciones y en este caso, bueno, pues estaríamos en una sanción o una multa de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual del negocio. Entonces, según lo que sea de mayor importe, esa sería la multa que se impondría a la empresa que estuviese obligada a realizar una evaluación o que la hubiese hecho incorrectamente. Y si la agencia hubiese algún tipo de problema o efectivamente esos datos se ponen en riesgo, la Agencia de Protección de Datos evidentemente sancionaría a esa empresa. ¿Vale? También os he puesto aquí un apunte que los responsables del tratamiento son los responsables del tratamiento, es decir, ellos van a asumir esa actuación, ¿vale? Si han hecho una evaluación, si no la han hecho y por qué. También os comento que si no se va a hacer una evaluación de impacto, porque según hemos ido viendo los 3 niveles de análisis que hay que llevar a cabo, se dice que no hay que hacerla, eso también tiene que ir en un informe, ¿vale? Tiene que ir en un informe final en el cual el responsable del tratamiento diga hechas las valoraciones, hechos el estudio, considerando todos los tratamientos, considerando absolutamente todos los riesgos, se decide que este tipo de tratamientos no es necesaria realizar una evaluación de impacto. O sea que también tiene que estar documentado e informado. ¿Vale? Bueno, pues esa responsabilidad de ese responsable del tratamiento no vale que se cubra con una póliza de seguros. O sea, no se va a admitir y el responsable tendrá que asumir sus consecuencias. ¿Vale? Por último, ¿cuándo es necesario hacer una revisión de la evaluación de impacto? Bueno, pues en principio solamente sería necesario hacer una revisión de la evaluación de impacto cuando se produzcan cambios relevantes en los tratamientos, pues, por ejemplo, cuando se recojan nuevos tipos de datos o se migre de una plataforma tecnológica a otra, perdón, o cuando haya unos cambios en las medidas de seguridad. ¿Vale? Cuando realmente se produzcan unos cambios relevantes que puedan afectar a esos tratamientos será cuando haya que revisar la evaluación de impacto. Mientras no sería necesario volver a hacer ningún tipo de evaluación. Si todo sigue igual, pues no habría que hacer nada más. Os he puesto aquí las fases que la Agencia Española de Protección de Datos establece para realizar una evaluación de impacto, ¿vale? Según la agencia hay que hacer todos estos pasos para realizar correctamente una evaluación de impacto. Esto es hacer un análisis de necesidad, que es lo que os hemos estado comentando todo el rato, hacer un análisis de necesidad y de proporcionalidad, ¿vale?
describir el proyecto que se va a hacer y qué flujos de información se van a manejar. Hay que identificar todos los riesgos, como os he dicho, hay que hacer un listado de todos los riesgos. ¿Qué riesgo tengo? Tengo riesgo de que me entren a robar, tengo riesgo de que me cojan que cojan información de mis ordenadores. No sé, ¿qué riesgo más puedo tener? Puedo tener el riesgo que un hacker entre y me coja la información. Puedo tener el riesgo que estas son las fases que establece la agencia, ¿vale? Que se deben de llevar a cabo. Entonces, lo primero es sentarnos cuando se va a elaborar un proyecto, sentarnos con las personas interesadas, ¿vale? Siempre hay que darse todos a la mesa, el informático, el financiero, todos los que vayan a tratar, vamos a establecer un proyecto nuevo, se deberían de sentar y establecer las líneas de actuación, ¿vale? Para evaluar, para hacer una evaluación de impacto. Qué tipo de tratamientos se van a hacer y con qué medidas se va a contar. Entonces se haría una evaluación desde el diseño, ¿vale? Lo que haríamos es empezar por hacer un análisis de la necesidad y la proporcionalidad de ese tratamiento, si es necesario en todos los datos y si son proporcionales, ¿vale? Si se van a obtener de una forma proporcional, ¿vale? Lo segundo, hacemos una descripción del proyecto y de los flujos de información que se va a manejar. Tercero, se hace un listado con todos los riesgos que se nos puedan ocurrir, lo que os comentaba, ¿no? Pues si yo tengo una base de datos solamente en el ordenador, bueno, pues tengo el riesgo de que entre un hacker y se lleve la información. Un trabajador descontento que se quiera llevar también información. Que haya una inundación en mi oficina porque justo pasa por encima una tubería y puede romper y estropearme todos los ordenadores. Bueno, pues todos esos riesgos hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Hay que identificarlos. ¿Para qué? Para una vez que están todos identificados, ver de qué forma se puede mitigar y de qué forma se pueden incluso llegar a eliminar, si es posible, ¿vale? Es lo que aquí viene en la plantilla de la agencia como la gestión de los riesgos, ¿vale? Es decir, ¿qué se va a hacer para evitar esos riesgos? Y todo eso, ¿dónde se plasma? Se plasma en un informe final, pero ese informe final donde se va a establecer absolutamente todo, tiene que ir acompañado de toda la documentación y de todos los borradores que hemos venido utilizando, ¿vale? Porque como os comentaba, tiene que quedar a disposición de la autoridad de control tanto el informe como toda la documentación que ha servido para elaborar. Luego, pues eso, se implementarían las medidas que hemos establecido para evitar esos riesgos y después pues se haría una revisión si es necesario, si ha habido algún tipo de modificación, si se ha cambiado el software, si se recaban otro tipo de datos, ¿vale? Cualquier tipo de modificación que se haga conllevaría pues una nueva evaluación, una revisión de esta evaluación. ¿Vale? Bueno, pues como conclusión a todo lo que os he venido contando, según considera el grupo de trabajo del artículo 29, las evaluaciones de impacto son una forma útil para que los responsables del tratamiento apliquen todos los sistemas de tratamiento de datos y que cumplan con el reglamento, ¿vale? Con el reglamento europeo que va a entrar en vigor. Entonces, lo que se trata o lo que se está intentando vender, entre comillas, desde el reglamento y desde todos los informes que hacen el grupo de trabajo del artículo 29, es que no las empresas y los responsables del tratamiento no consideren esto como un perjuicio, sino todo lo contrario, que lo consideren como una evaluación útil que les va a servir, bueno, pues para efectivamente ser conscientes de todos los riesgos que se pueden presentar y además que les sirvan
para establecer todas las medidas que se pueden llevar a cabo frente a esos riesgos. Si esos riesgos nunca se materializan, será genial, porque esas medidas habrán surtido efecto. Si esos riesgos llegasen a materializarse, bueno, pues podría ser o bien porque no se han implementado las medidas que se han dicho en el informe de manera correcta, o porque lamentablemente no se han tenido en cuenta o no se le ha ocurrido al responsable todas las maneras posibles para evitar esos riesgos, ¿vale? Por lo cual, ¿qué es lo importante? Elegir un buen método para hacer una evaluación de impacto. Como os he dicho, hay varios, pero bueno, yo os he mencionado dos, que creo que son los que más se pueden ajustar. Y esa metodología, hacerlo desde el principio, ¿vale? Desde el diseño del proyecto, hay que hacerlo todo desde el principio. Hay que tener en cuenta, como os decía, las partes implicadas, ¿vale? Siempre hay que valorar todas las personas que van a estar implicadas en estos tratamientos y, por supuesto, bueno, pues hacer la evaluación de impacto, tenerla a disposición de la autoridad. Como os comentaba, si al final el riesgo residual que queda es alto, sí que sería bueno, pues si existe la posibilidad de tener un delegado de protección de datos, consultarlo con él, y si no existe esa opción, pues directamente con la Agencia de Protección de Datos o con la autoridad competente. Ellos lo vamos a ver en mayo. Yo ya estoy elaborando un nuevo material con todas las modificaciones que lleva el reglamento y que van a afectar a toda la Unión Europea a partir del 25 de mayo, que es cuando entra en vigor este reglamento, y que, por supuesto, os voy a facilitar en CUP el nuevo material con el nuevo manual, ¿vale? He visto que no hay manera de que la conexión dure. Me voy a despedir y no sé si me oís. Os lo voy a poner por el chat porque no hay forma. Voy a eso, hacer un manual, y no sé si habrá más, no sé cuándo será mi siguiente conferencia, pero bueno, ya os avisamos y nada, muchísimas Muchísimas gracias a todos. Mi correo es bárbara.fernández, a ver, os lo pongo. bárbara.fernández.tutor. Este es mi correo. Cualquier cosa que necesitéis, pues aquí me tenéis, ¿vale? Muchísimas gracias. Lorena, lamento mucho que no hayas comprendido nada. Creo que va a quedar la sesión grabada y te agradecería que la volvieses a mirar. De todas formas, cualquier duda, todo lo que necesites, me podéis contactar a través de mi correo, ¿vale? Y no sé si os podemos subir
el Power a los máster para que los tengáis también por